Apología del terrorismo entre la política y la criminalidad. A continuación, un análisis teórico y jurisprudencial. El objetivo del trabajo de investigación es identificar la relación entre el terrorismo, el delito político y la criminalidad en posicionamiento de la legislación y la doctrina del derecho penal colombiano. Se establecerán cuáles son las diferencias entre el terrorismo y el delito político dentro del marco jurídico interno e internacional. Iniciamos con la naturaleza del terrorismo. ¿Este es político o apolítico? El terrorismo es una forma de violencia esencialmente instrumental, es decir, que se emplea como un medio para conseguir objetivos políticos o no, que no se agote en la propia ejecución del acto, por lo que su independencia y especificidad frente a otras modalidades de violencia no son claras. Por eso, una primera alternativa para evaluar mejor la índole política del terrorismo es distinguir diversas clases de violencia: criminal, política y social, y plantear que la coexistencia entre ellas no necesariamente borra sus fronteras, pues cada una conserva motivaciones, características y objetivos propios que traen impactos diferenciados sobre el Estado, las víctimas inmediatas y el conjunto de la sociedad. Análisis jurisprudencial del terrorismo. El terrorismo ha sido objeto de discusión mundial y nuestro país lo ha vivido en el marco del conflicto armado que lleva 5 décadas sin una solución definitiva y se ha visto marcado por actos terroristas de los grupos beligerantes y de los grandes y ahora cárteles de la droga. Haciendo un breve repaso de las leyes suscritas por Colombia, no se define como tal el terrorismo, sino que solo se enuncian de manera poco conveniente. Tomemos como referencia la sentencia 1055 del año 2003, la cual controla la constitucionalidad de la ley 804 de este mismo año, aprobada por el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, sabiendo que en Colombia no es ajena a esta situación debido a que durante muchísimos años vivió este tipo de ataques. El Tribunal Constitucional, al aplicar el delito del terrorismo a las distintas acciones de los actores armados, suprime la aplicación tanto del delito político, que termina siendo absorbido por el delito del terrorismo, como del estatus político que se niega al actor armado, donde es la Corte quien oculta que es una guerra que para los colombianos es evidente, y es posible afirmar quién es el Estado quien comete actos de terror con consecuencias igualmente desastrosas, sino que también miente al señalar que las acciones de las fuerzas públicas están realmente sometidas al derecho internacional. El hecho de ser caracterizado como terrorista tiene serias implicaciones en aspectos, no solo con el reproche social, sino también en las penas, las que habitualmente son muy altas. Es notable observar en los medios de comunicación por la subjetividad que estos tienen y demonizan al terrorista, negándole derechos que rozan en violaciones a la dignidad humana. Diferencias entre delito político y delito común y cómo se ha definido. Pues bien, según la Corte Constitucional, el delito político es aquel inspirado en un ideal de justicia que lleva a sus autores y cómplices a conductas aparte del orden legal, siendo que el fin no justifica los medios. No puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos cerrados, y a quienes promueven el desorden con fines perversos. Debe hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia que otorga a cada cual lo que merece según su acto y su intención. Mientras que el delito común se describe como un método indiscriminado de combate y el tratamiento jurídico que la actual legislación colombiana y la doctrina le dan al terrorismo, siendo reconocido como una grave amenaza contra la autoridad legítimamente constituida y que causa una gran conmoción social. Cabe resaltar que lo que para unas personas es terrorismo, para otros es patriotismo y lucha de libertad. Colombia ha dudado por mucho tiempo cómo calificar los actos terroristas en cuanto a los grupos armados. La ley hace una relación entre el delito político y sus prácticas del sistema político con ideologías y emociones. El delincuente político es reconocido en la Constitución y en la misma ley penal al tener consideraciones en las condenas más que un delincuente común. Por último, los conflictos ocurren cuando no se contempla el diálogo y los involucrados se hallan en desacuerdo, dando paso a la violencia.